Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy les vamos a hablar de lo que es una técnica fotográfica que se llama time-lapse. Bueno, algunos de ustedes estarán pensando, no, ¿da para tanto para una entrevista? Yo creo que sí da para bastante. Es ese efecto que nos va a explicar ahora. No lo voy a explicar yo, me iba a meter aquí un rollo. Lo va a explicar nuestro invitado, Gustavo Medina, que es un especialista. Sus vídeos subidos a las redes sociales han sido verdaderamente, vamos, muy seguidos. Y la verdad que queremos conocer un poco, veremos algunos de sus vídeos y también qué hay detrás de esto, las posibilidades también de promoción para una isla como Lanzarote. Sin más dilación, pasamos a hablar con Gustavo Medina. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola, bueno. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué tal todo? Estar ahí contigo. Encantado yo también. ¿Qué tal todo por Yaiza, no? Sí, el municipio, por el sur. sur. Muy bien, con unos días de calor, pero bueno, parece ser que ya a partir de mañana empieza a refrescar Empieza a aflojar, ¿verdad? Y volvemos a la temperatura que toca más o menos para la época, que no hay que olvidarse que estamos en invierno, en febrero. En invierno, pese a que seamos la eterna primavera, también Exacto, aquí hay invierno. Exacto. Gustavo, vamos a empezar a meter un poco en situación a los telespectadores. Como segunda pregunta ya veremos el vídeo y lo vamos viendo y lo vamos comentando. Pero, en primer lugar, para que tú digas, lo iba a decir yo, digo, mira, como lo voy a decir mal, lo va a decir mejor Gustavo. ¿Cuál es la técnica del time-lapse? Pues mira, el time-lapse es, gracias a esta técnica, permite a través de una secuencia de muchas fotografías, te permite lo que nuestro ojo no puede percibir debido a la lentitud con la que ocurren los fenómenos, ya sea atardeceres, movimientos de nubes, las personas, plantas. Esta técnica te ayuda, como te he dicho, en un proceso de muchas fotografías y luego convertidas en vídeo, cámara rápida, por decir de una manera, lo que nosotros no percibimos a través de la lentitud con la que se ocurre en nuestro ojo, la cámara, en este caso la técnica esta, te ayuda a poder ver lo que ocurre precisamente a nuestro alrededor. Sí, lo has dicho tú perfectamente, ¿no? Sería ese tipo de efecto cuando vemos a lo mejor, qué sé yo, no sé, el atardecer. El atardecer, el movimiento de nubes, movimiento de personas, plantas, lo que sea. Bueno, ya mi compañera ya ha lanzado el vídeo, pues vamos a comentarlo, porque esto es de lo que estamos viendo. No sé si aquí, como has hecho tú, porque aquí hay distintas tomas, por ejemplo, ¿cuánto tarda cada cosa? Vale, exacto. Lo primero, para realizar este tipo de trabajo, donde te lleva 4 minutos, necesitas tener una gran planificación y sobre todo como una especie de argumento, una película en la que tú ¿qué quieres mostrar? O sea, mi idea es mostrar la isla de Lanzarote desde un principio, la base ha sido esa. Mostrar la isla de Lanzarote desde una perspectiva totalmente diferente. O sea, la idea que se tiene de Lanzarote, la típica idea, o sea, esto rompe totalmente los esquemas. Mares de nubes, atardeceres espectaculares, secuencias que más propio de otras islas, debido a la altitud, que de la propia isla de Lanzarote. Y cada secuencia pues te puede llevar, el trabajo completo de 6, 7 meses, como te he comentado, te puede llevar entre 12.000, 15.000 fotografías realizarlas. Madre mía, ¿no? Porque claro, aquí vemos, por ejemplo, cómo se mueven unas nubes y esas nubes se han movido muy despacio. Muy despacio. Pero en el efecto que le he dado. De todas maneras, como podemos ver, cada secuencia va cambiando y cada rincón de la isla, y siempre de una perspectiva, pues, mostrarle un poquito la belleza de cada zona de la isla, pues de una perspectiva siempre con combinación con los elementos, en este caso las nubes, sobre todo la naturaleza, combinar naturaleza y paisaje, que podemos ver el resultado aquí, que creo que queda bastante espectacular. Sí, ¿no? Además que sobre todo ese movimiento, ahí lo estabas diciendo, y luego hay algunos que tienen hasta ligeros movimientos de cámara, ¿no? Con slider. También tengo un slider motorizado que te va produciendo lo que es el movimiento, que queda un efecto también bastante guapo, de una manera, porque queda efecto de lo que es el fondo, las nubes, el paisaje principal. O sea, es una combinación también que es un motivo más para lo que es que una imagen pueda ser un poquito más espectacular. Sí, ¿no? Hay, por ejemplo, movimientos, ¿no? De cómo desaparece el sol. Sí. Porque luego veo también muchos, sobre todo, movimientos de nube. Aquí estas nocturnos, ¿no? Que tendrá otro tipo de dificultad, ¿no? Bastante, no tiene nada que ver la nocturna con las secuencias diurnas. Son bastante más complicadas, debido sobre todo porque implica estar alejado de zonas iluminadas, solo la gran mayoría de las veces, y sobre todo, como es de noche, pues frío y sobre todo, pues eso, soledad. Ya. Antes veía un efecto medio extraño ahí en Papagayo, sí. Porque con una luz y con no sé cuánto tiempo tardaste en grabar eso, porque si te pasas ya se te hacía de noche. Claro, sí, lo que ocurría era que si estás hablando de la zona de Papagayo era sobre todo o bien que estaba saliendo la luna, que es el efecto diferente, como porque parece que se está haciendo de día, o también incluso podemos percibir en las secuencias nocturnas lo que es el paso de los aviones, de los satélites. Y ahí un atardecer, ¿no? Ahí sí, exactamente, ¿no? Un atardecer en Enuga, estos los H con la Vía Láctea, desde Famara con el mar de nubes. No, estaba bien eso, además sería como los núcleos iluminados. Sí, iluminados, exacto. La gente me pregunta, pero es que yo salgo de noche y yo no veo, claro. Eso es otra cosa también importante que hay que aclarar. Realmente
eso está ahí. Lo que pasa es que yo siempre pongo el ejemplo de unos prismáticos. Tú, por ejemplo, lo que está en el horizonte, si lo ves muy pequeño, para ayudarte a que se vea mejor, utiliza unos prismáticos. Y la realidad no es que esté aumentada, sino que la tecnología te está ayudando a verlo mejor. En este caso, los cielos nocturnos, pues la tecnología, en este caso de la cámara, pues también te ayuda a que los cielos que tenemos allá arriba, que son maravillosos, pues poderlos percibir de esta manera. La verdad que sí, ¿no? Porque el efecto también, ¿no? Y cómo la gente también, quien no lo conozca, puede creer que eso pasa en las cosas rápidas, pero bueno, también hay un poco de truco detrás. A ver, ¿cómo empezaste? Pues mira, con esto? Yo, Andrés, me remonto a los años 2008-2009, estamos hablando ya hace 10 años prácticamente, que veías cuando estaba empezando, Internet y sobre todo las redes sociales, no las redes sociales todavía en esa época, pero sí los foros de meteorología, de fotografía, empezaban a tener auge. Y yo siempre digo lo mismo, para mí el referente fue Daniel López. Daniel López, que es el famoso astrofotógrafo que vive en Tenerife, que ha puesto a los cielos de Canarias pues al primer puesto en el mundo, o sea, a través de fotografías que ha cogido incluso la propia NASA, y fotografías y timelapse desde los cielos de Canarias. Y yo veía imágenes de él, pues mares de nubes, los cielos, que yo también, aquí en Lanzarote, también veía, aunque siempre un mar de nubes en Lanzarote es mucho más complicado que en islas como Tenerife, Gran Canaria o La Palma, porque son islas más altas, pero claro, yo ahí también empecé a aficionarme a través de eso. En aquella época, pues las cámaras que utilizaban no tenían nada que ver con las de hoy, y por supuesto la edición, que también ha ido mejorando mucho con el tiempo. Y entonces, pues a raíz de eso, como una Porque tú te dedicabas a la fotografía. En esa época yo lo hacía como hobby, la fotografía. Vale, o sea, el ser fotógrafo ha venido más tarde. Sí, más tarde, a través de sobre todo de especializarme en esta técnica, claro, y de las oportunidades que te ha dado gracias a la promoción, sobre todo. Las variantes, ¿no? Que también luego te permite. La técnica también implica, me imagino, que un equipo. Exacto. Utilizo varias cámaras, trípode, por supuesto, es fundamental. Como te comenté al principio de la entrevista, la planificación es fundamental. No puedes ir a un lugar a ver qué saco, ¿no? Ya tienes que tener una idea previa, que no siempre se cumple, porque como dependes de la madre naturaleza, ella es la que tiene la última palabra. Yo siempre digo que el hombre propone, pero la naturaleza dispone. En este caso, pues el slider, como te he dicho, que crea un efecto bastante bonito de horizontal. Luego varios trípodes y varias cámaras, varios objetivos, que cada objetivo está preparado pues para nocturnas, para paisajes, para primarios planos, diferentes. Un equipo bastante, poco a poco me iré haciendo un equipo bastante completo, pero que es importante para poder realizar este tipo de secuencias. Claro, y me imagino que también barato no creo que sea, ¿no? Estas cuestiones técnicas tan... No, la verdad que no, que salen saladitos, porque estas cosas no son precisamente baratas. Sí, la verdad que me lo imagino. Antes ya lo decías, ¿cuánto, por ejemplo, no sé, un mar de nubes que se mueve? ¿Cuánto es el tiempo que necesitas para una proyección? No sé, me imagino que me dirás, dependiendo de cuánto quieres, pero exacto, ¿cuánto suele ser? La idea, la media, para que los espectadores nos puedan entender, suele ser desde que llego, monto el equipo, empiezo a hacer la secuencia de fotografía y termino unas 2 horas, más o menos. 2 horas. Entonces, previamente, desde que llegas al lugar, empiezas a montar el equipo, pues muchas de estas secuencias, estas imágenes que estamos viendo son en lo alto de montaña, que tienes que subir, o sea, caminando con todo este equipo, pues cargando a lo mejor 15, 20 kilos. O sea, hasta arriba, planificas, preparas y, como te he dicho, desde el principio hasta el final, unas 2 horas. Vale, pero eso es todo el proceso. Y luego, desde el momento en que le das al clic y quieres a lo mejor, qué sé yo, por ejemplo, esta secuencia ha durado 6 segundos. 6 segundos, pues a lo mejor han sido 250, 300 fotografías. Que cada segundo son 30 fotografías. Lo que hemos visto el paso, o sea, realmente eso, entre 1 y 2 horas, mínimo, menos no, porque siempre te lleva a hacer todo eso. Entonces el intervalo de fotografías es el que varía, o sea, puede ser fotos cada 5 segundos, cada 10 segundos, depende de lo que tú quieras mostrar también. Un atardecer, si quieres ver la caída del sol en el horizonte, pues a lo mejor te va a llevar 2 horas, que para eso tienes que hacer a lo mejor una secuencia, un intervalo de 10 segundos, para que no se vea demasiado lento, sino se vea con una ligera, algo más rápido, para que, si no, claro, no duraría el vídeo 10 segundos, sino duraría 15, 20 segundos. Claro. ¿Cuál de los que has ido colgando, cuáles son las que más aceptación tienen? ¿Hay algún tipo que le gusta más a la gente? En general, como son, porque mucha gente me dice, pero todo esto es realizado en Lanzarote. He hecho ya varios vídeos, sobre todo este es el último que estamos viendo, es el tercero, que lo saqué el pasado mes de octubre. Estoy trabajando en otro, que posiblemente sacaré en la primavera de este año. Y aceptación es que son todos
el mismo paisaje, la misma isla, pero desde perspectivas diferentes y sobre todo diferentes estaciones. Entonces, por igual, todos más o menos han tenido aceptación y sobre todo divulgación de cara al exterior, sobre todo. O sea, estamos hablando de Europa, de países como Inglaterra, Alemania, Austria, Suecia, que ha llegado este tipo de promociones a esos países. Bueno, como ya lo has sacado tú el tema, adelanto una pregunta que te iba a hacer más tarde. Este tipo de imágenes, ¿no? Y de secuencias, ¿a quién le suele interesar más? Me refiero profesionalmente. Sí, pues mira, profesionalmente interesa sobre todo a lo que son las productoras de publicidad. Tanto agencias de viaje como productoras de anuncios, de coches en este caso, publicidad. Esto en la red, normalmente en internet, este tipo de secuencias pues interesan mucho, sobre todo por eso, de cara a la promoción, en este caso de Lanzarote, a través de la publicidad. Sí, ¿no? Y decías, ¿y eso por qué? ¿Cómo le llega a alguien de Suez? Bueno, me imagino que por las redes sociales, sí. Pero ¿cómo se acaban enterando y qué te acaban proponiendo? Pues mira, en este caso, aquí en esta última timelapse que estamos viendo, en esta última secuencia estamos viendo un atardecer de papagayo. Este atardecer se interesó una agencia de viajes en Suecia porque decían que con esa secuencia puesta en lo que es en la fachada, o sea, en este caso en la entrada de su local, iba a promocionar un lugar que la gente, cuando estás en Suecia en pleno invierno a 25 grados bajo cero, van a decir, ¿dónde es eso? Que quiero ir ahí. Claro, ellos luego dicen, esto lo tenemos a 5 o 6 horas de avión, está en Europa, que está en España, en las Islas Canarias, y se llama Lanzarote, las playas de papagayo. Sí, en este caso fue algo bastante... Y luego productora para anuncios de coche, en este caso, no sé si podré decir la marca. Bueno, no la digas. Bueno, pues, anuncios de coche que también se interesaron en alguna secuencia de mis timelapse para lo que es, claro, ellos vinieron aquí a Lanzarote a grabar, a intentar hacer algo parecido y me dijeron, mira, no es más fácil comprarte a ti esto que hacerlo nosotros porque está claro que, exacto, y necesita también tener un poquito lo que es el control del medio en el que te mueves, lógicamente. Entonces, claro, es normal. Sí, sí, que tú sabes la meteorología, como dices tú estarás hecho una máquina del Winguru y de todas las páginas. Sobre todo André, la meteorología, que esa es también es una gran pasión que tengo, me viene desde pequeño, se la debo a mi padre, cuando nos íbamos a podar a la Jeria, que él tiene una finca allí, y estas famosas nieblas que se veían por la mañana en la Jeria, yo las veía cuando pequeño, me llamó muchísimo la atención, y a través de esos momentos fue cuando a mí me fue despertando un poquito el interés por la meteorología. ¿Qué pasa? Que si tú con los años vas aprendiendo a combinar lo que es la meteorología con la observación y cómo ocurren las cosas, pues lógicamente juegas con más ventaja que si vas, como te he dicho desde el principio, a ver lo que encuentras. No, es como si ahora a ti te mandan a Suecia y tú dices, Fafe, coge una aurora boreal y tú dices, ¿cuándo se coge la aurora boreal? ¿No? Exacto. Entonces, claro, cada uno sabe el entorno que se mueve y cómo se mueve. La isla de Lanzarote, en este caso, es un poquito más complicada, como te he dicho, para muchas de las secuencias que podemos ver aquí. Por eso, para mí, guardan quizás un especial más valor, no decir una manera. O sea, un timelapse en Tenerife, La Palma, también es igual tiene el mismo valor. Pero no es lo mismo subirte a 2.000 metros de altura y que sabes que el mar de nubes lo vas a tener ahí abajo que una isla de Lanzarote que no pasamos los 700 metros y tener un mar de nubes que es mucho más complicado. Entonces, ese tipo de secuencias para mí representan una mayor satisfacción. Claro. Antes estabas hablando también, luego, yo lo he visto, campañas institucionales. ¿Lo utilizan lo correcto o lo habitual o lo que debieran, digo, Gobierno de Canarias, cabildos, ayuntamientos, utilizan esta técnica? ¿Crees que se podría explotar más? Yo pienso que a través se podría explotar más, sobre todo porque lo que son las instituciones, sobre todo el Ayuntamiento de Yaixas, desde un principio se ha interesado por mí. La verdad que me han valorado desde un principio siempre, varias consejerías de lo que es turismo, festejo, cultura. Y en este caso, desde Yaixas, la verdad que me he visto siempre respaldado por ellos. A mí me han dicho siempre que, como el famoso dicho dice, nadie es profeta en su tierra. A mí me lo dijo, en este caso la responsable de cultura, de turismo, dice, tú sí eres profeta en tu tierra porque te estamos valorando desde un principio. Yo me siento bastante en ese tema. Sí, que te han encargado. Bastante, sí. Y luego el resto, lo que es el Cabildo de Lanzarote, también se han interesado. Pero claro, son cosas que yo también entiendo que no pueden, que cada cosa lleva su tiempo, por decirlo de una manera, su momento. ¿Y qué te voy a decir? Cada vez hay más amantes a la fotografía y también cada vez las técnicas es más económicas hacerlas. ¿Hay mucho o crees que todavía hay campo por explotar? Si te refieres a la isla de Lanzarote, no, en general. En general, pero campos por explotar, por supuesto. Ahí están apareciendo nuevas técnicas como es el hyperlapse, sobre todo
no, esto puede ser infinito, o sea, esto no va a parar, al contrario, esto cada vez va teniendo mayor. Lo que pasa que yo, desde un principio, mi idea, lo que a día de hoy, pues todavía quedan muchísimos sitios por en la isla de Lanzarote, en este caso, en mi caso, por explotar, por fomentar, por cómo mostrarlo, porque claro, no es lo mismo mostrar la Jeria en enero que en abril. En enero está la poda, en abril están floreciendo, están saliendo lo que son la nueva vid, o sea, va cambiando todo, o sea, aunque sea una isla tan pequeña, lo que es el transcurso de los meses va cambiando, o sea que por explotar queda muchísimo. Sí. No, y como decías tú, yo qué sé, cualquier cosa, por ejemplo, no solo tiene que ser la naturaleza, sino, por ejemplo, un concierto, cómo se llena un concierto. Cómo se llena una planta, cómo florece, cómo crece, insectos, animales, cómo se construye un edificio, cómo se restaura, o sea, esto, la técnica está, al contrario, cada vez va más en auge, o sea, claro, cada vez mayor. ¿Y cómo es eso de, por ejemplo, imagínate que quieres hacer una secuencia bastante larga de un atardecer, ¿vale? Un atardecer bueno, ¿no? Desde las 5 de la tarde hasta las 8, la hora que sea. ¿Tú qué haces? ¿Dejas la cámara y te vas y luego vuelves? Eso no, imposible. Vale mucho, ¿no? Yo estoy allí las 4 horas, las 5 horas, las 2 horas, lo que haga falta, pero yo de ahí no me muevo. O sea, está claro que no puedes dejar el equipo solo, sobre todo porque primero que quieres que siempre esté, porque puede también venir una racha de viento y que se desplace la cámara, que se caiga, que no es la primera vez que me ha pasado en mis anécdotas, pero no, el equipo no se puede dejar solo ni de día ni de noche, porque aunque me vaya siempre a sitios remotos, me quedo más tranquilo estando cerca del equipo siempre. Claro. ¿Y qué te voy a decir? Pues, ¿y qué haces tú? Imagínate 3 horas y ya lo tienes todo controlado, empiezas a hacer una foto cada 30 segundos. Pues lo que hago es disfrutar del paisaje, del entorno en el que me encuentro, que eso no tiene precio. Sobre todo, yo siempre digo lo mismo, cuando tú te subes a lo alto de una montaña de noche y estás solo ahí, pasando frío, estás solo, incluso muchas veces con hambre incluso, pero contemplas lo que tiene sobre ti el firmamento, que dices tú, qué insignificantes somos ante tanta inmensidad, ¿no? Que no deja de ser impresionante, ¿no? Y satisfactorio. Entonces siempre yo disfruto del momento, o sea que está claro. Y en las cuestiones esas que son, ¿no? Algunos de los timelapse nocturnos, en zonas elevadas de montaña, me imagino, no sé si aquí parece que decimos la eterna primavera, pero aquí también se pasa frío, no sé cómo vas tú ahí habituallado. Se pasa frío, sobre todo aquí el principal elemento a combatir, por decir de una manera, en Lanzarote, es el eterno viento, ¿no? Como decimos nosotros, es muy raro es el día que tú no te subas a lo alto de una montaña y no haga viento. Entonces, claro, eso acentuado a la noche, a la humedad y estar quieto durante mucho tiempo, el frío es inevitable que se pase ahí, la sensación sobre todo de frío, ¿no? Entonces tienes que ir abrigado, con guantes, incluso pasamontañas, grandes chaquetones, por decir de una manera, y sobre todo resguardarte mientras estás haciendo la secuencia de que no pase tanto frío. Claro, bueno, con pasamontañas no sé si habrás tenido, alguien se habrá asustado al verte con un pasamontañas por ahí en medio de la montaña tú solo. Guardo alguna que otra anécdota, una fue muy graciosa, ahora lo entienden, ¿no? Pero en ese momento en Mazdache me estaba preparando para hacer una secuencia nocturna y me iba a subir al volcán de Testeina, porque ese día había nieblas en la vega de Mazdache, que suelen ser bastante bonitas en invierno, y claro, a las 5 de la mañana, que yo quería hacer antes del amanecer, llega la Guardia Civil y me paran, ¿no? Y me ven ahí con pasamontaña, con todo aquello. Claro, ellos se imaginaron cualquier cosa menos la verdad, lo que yo le iba a decir. Y digo, no, voy a subir la montaña, que voy a hacer una fotografía a las 5 de la mañana. Encima la gente pues se molestó un poco, me dice, encima que me estás vacilando. Digo, no, entonces tuve que enseñar la cámara, le tuve que enseñar el equipo, decir que... Y claro, aún así también le seguía sorprendiendo, dice... Este loco se va a subir ahora a la montaña. Sí, entonces, claro, esa es la parte que quizás más sacrificada, ¿no? Porque yo lo hago con gusto, ¿no? Pero quizás es la parte que menos se ve, porque mucha gente se puede pensar que eso es llegar ahí, ¿no? Eso tiene un sacrificio también, pero para poder sacar un amanecer justamente por encima de las nubes y el sol saliendo, tiene que estar previamente antes arriba de la montaña. Claro, antes me decían, no sé si también se creyeron que ibas a robar sí, papas. Eso fue en Tao, me estaban esperando cerca del monumento al campesino, o sea, los dos coches patrulla me pararon, me registraron el coche y lo típico, dicen, no, es que por esta época suelen, vale, salía de una finca ahí, era de noche, porque siempre busca, como he dicho desde el principio de la entrevista, zonas alejadas de la contaminación lumínica, de lo que es las luces de los pueblos, de los lugares. Entonces, claro, busca sitios más oscuros y normal, un coche a la 1 de la mañana en una finca, menos haciendo fotos, lo más que imagina, pues lo típico. ¿Sí? Ahora lo entiende. Claro.
¿Qué te iba a decir? Antes me comentabas también que te reclaman para charlas, para... Sí, me dedico sobre todo a también, porque claro, esto también tiene mucho interés, sobre todo en las redes sociales y a través de el auge de la fotografía y la afición está cada vez más. Entonces, claro, este tema despierta mucho interés, me dedico a hacer exposiciones, charlas y entonces, pues previamente algunas en un futuro también tengo. Y sobre todo, sí, claro, muestran bastante interés de que pues, lo que es la entrevista que estamos haciendo ahora aquí contigo, pues también paso a paso, a través de fotografía, a través de textos, a través de vídeos, de cómo hago el trabajo desde un principio hasta un final. Claro. No sé, ¿ves tú que hay gente chiquillos jóvenes que quieren dedicarse a esto? Sí. ¿Tú qué le recomendarías? Ir a echarse al monte a...? Yo lo primero que... yo siempre digo lo mismo, a la gente que cuando quiere iniciarse en esto o ven la posibilidad también de iniciarse en esto, yo siempre digo lo mismo, que lo principal que tienes que hacer con esto es tener una paciencia y pensar que de 10 intentos, 8 te van a salir mal, pues porque los parámetros de la cámara no han sido los correctos, porque has subido a la montaña pensando que te ibas a encontrar algo que al final no lo has encontrado, que ha hecho mucho viento, y no desistir. Siempre, entonces claro, lo que es el transcurso de los años y sobre todo la insistencia, el creer en lo que hace, los resultados los vas obteniendo poco a poco. Bueno, pues esperemos que vaya también creciendo, no sé, si se puede, ¿no? La afición de la fotografía aquí en Lanzarote, en los más jóvenes, y también estaremos muy pendientes del desarrollo también de tu carrera, que nos parece muy interesante, y por eso hacemos la entrevista. Gustavo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ya han conocido las palabras de Gustavo Medina, bueno, nuestro especialista, ¿no?, en time-lapse, y sobre todo un perfecto conocedor de la geografía lanzaroteña, estábamos viendo, ¿no? Además, él dice que tiene la suerte, ¿no?, de estar a veces hasta 3 horas, pues bueno, degustando también los escenarios naturales y las condiciones climatológicas de Lanzarote. Quien quiera ver, pues solo tiene que poner en las principales, bueno, sobre todo en YouTube, en Facebook, buscar Gustavo Medina y sobre todo time-lapse, se escribe en inglés, y podrán ver pues todas estas maravillas. Nosotros, sin más, nos despedimos. Pasen una feliz tarde.